Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente recuperó el habla y empezó a bendecir a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que le oían la grabaron en su corazón diciéndose: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Entremos en el misterio de este nacimiento que el Espíritu Santo, a través de su Iglesia, nos presenta inmediatamente antes del nacimiento del Señor, que ya estaremos celebrando mañana después de las primeras vísperas, es decir, el nacimiento del precursor. Y tenemos que preguntarnos: ¿por qué se necesita un precursor? ¿Por qué para recibir a Jesús necesitamos una preparación? ¿Quién y cómo realiza esa preparación? Y claro, son muchas preguntas. Vamos a tratar concisamente de señalar algo que nos ayude para que ustedes continúen con su meditación personal. Pero podríamos decir que todo el pueblo de la primera alianza en realidad es un precursor. Prepara la llegada del Señor en el momento culminante. Eso se manifiesta en la persona de Juan Bautista. Y también podemos decir que toda la Iglesia peregrina es precursora. Preparamos la venida del Señor. Y también en consecuencia cada familia y cada uno de nosotros tenemos que ser precursores de la venida del Señor. Pero una vez más, antes que se acabe el Adviento, conviene repetir que el Señor ya vino, que el Señor viene y que el Señor vendrá. Y entonces estamos contemplando los hechos de su primera venida, alrededor de su primera venida. Y de manera análoga nosotros tenemos que preparar al Señor que viene en presente continuo y también preparar al Señor que vendrá. Y eso todos los que hemos mencionado, en realidad todas las criaturas humanas. La única manera de poder acoger al Señor es estar preparados con las lámparas encendidas, con las alcusas de aceite. En la primera lectura
se nos dicen algunas cosas claves de en qué consiste esa preparación en la profecía de Malaquías que hemos escuchado. Y también se nos dice, antes de mencionar a Malaquías, el sentido del día del Señor. Como lo presenta Malaquías, es la venida gloriosa del Señor. Purificará como en un crisol la plata, el oro. Y efectivamente así será cuando venga como ese fuego de fundidor, como lejía de lavandero, que quite todo lo que no es conforme a su voluntad. Pero el precursor tiene que avanzar en ese anuncio para que nosotros nos dispongamos a poderlo recibir, porque no lo podemos recibir de cualquier manera. Y dice sobre Juan Bautista, y voy a leer nuevamente, para que comprendamos el sentido. Dice, les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Convertirá los corazones. ¿De quién? De los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra con el exterminio total. Y entonces preguntémonos si necesitamos esa conversión en nuestras familias, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero tenemos que comprender que en realidad es más profunda que una relación de la familia humana. Se refiere a la relación de la familia divina. Como hemos mencionado muchas veces, en Cristo Jesús se van a unir dos familias, es una alianza esponsal, en la familia de Dios y la familia humana que en Cristo Jesús se van a unir, naturaleza humana y naturaleza divina, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces desde Cristo y desde Jesucristo nosotros somos hijos de Dios, una nueva familia. Y nosotros como hijos tenemos que volver nuestro corazón al Padre, de quien nos olvidamos y a quien muchas veces desobedecemos, como si no tuviera consecuencias destructivas para nosotros, porque lo dice el mismo Malaquías. Si no nos convertimos, ¿qué ocurre? Tendrá que destruirse la tierra. ¿Y qué significa eso? Brevemente, si ese brote que el Señor pone no crece porque nosotros no lo dejamos crecer, el Señor va a remover nuevamente la tierra. ¿Y qué remover nuevamente la tierra? Que en toda nuestra vida presente va a experimentar de alguna manera tribulación para volver al Señor, para volver al Padre. Porque Jesucristo viene a llevarnos a la casa del Padre, porque estamos perdidos y sin Él no podemos encontrar el camino y la verdad y la vida. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el precursor, lo que tenemos que hacer nosotros, antes que buscar una vacía reconciliación meramente humana, darnos cuenta que tenemos que volver al Padre, que tenemos que reconciliarnos con el Padre, porque todo pecado es desobediencia, es levantarnos en rebeldía, es hacerle barricadas, es tomar los caminos, es encender fuego, es destruir, para que no se haga la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros nos hemos acostumbrado al pecado, creemos que es parte de nuestro ser, somos así, y caemos en el engaño del mundo, que naturalizamos nuestra rebeldía contra Dios. Y entonces el Bautista viene a llamarnos a la conversión. Pero luego dice también el corazón de los padres a los hijos. Y claro, ahí sí ya hay varios padres.
y se refiere a que muchos de nosotros, como miembros de la Iglesia, nos tenemos que ayudarnos unos a otros y por excelencia los ministros, como hemos repetido varias veces, de Jesucristo, que son las personas que han recibido el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que somos una multitud de hermanos, es decir, todos somos hijos y nosotros tenemos que ayudarnos para reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Y eso es lo que viene a hacer Juan Bautista. Y Juan Bautista, dice el Evangelio que hemos proclamado, la gente cuando nace y le ponen el nombre, que hay cierta controversia porque dice Isabel cuál va a ser su nombre y como que no le creen a Isabel. Quieren que Zacarías reconfirme, ponga por escrito el nombre. Como muchas veces nosotros ya lo hemos comentado en estos días, nuestras palabras son vacías. Decimos una cosa, hacemos otra cosa. Tiene que ser puesto por escrito, huella digital, garantía económica, garantes, porque entre nosotros nuestras palabras no bastan. Y por eso viene esa voz distinta, que será la de Juan, esa voz que va a anunciar a la palabra. Y entonces Juan es el nombre. ¿Y qué significa Juan? Es varias formas de entenderlo, pero en general es la misericordia de Dios nos visita. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor es misericordioso. Es decir, este niño es obra de la misericordia de Dios. Y sin la misericordia de Dios, es decir, sin el amor de Dios, nuestra vida no puede dejar de ser estéril. Y una vida estéril no solo es, como el mundo dice, una vida sin hijos biológicos. Una vida estéril es una vida sin el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la vida. Y Jesucristo viene a darnos esa vida. Esa vida que está llamada a ser eterna. Y por eso, en consecuencia, ser precursor es preparar nuestra propia vida y la vida de nuestros hermanos para el encuentro con el Señor glorioso, que se cumplirá cuando acabe nuestra peregrinación terrena, cuando reconozcamos que el Señor está a la puerta y nos ama infinitamente, y no sigamos postergando, deseando que ese encuentro nunca llegue. Y entonces, ¿qué será de ese niño? Dicen todos los que se enteran del nacimiento de Juan el Bautista. Por varias razones, humanamente, porque claro, sus padres eran ancianos. ¿Qué hace un niño pequeño, criado por padres ancianos, que ya no tienen mucho tiempo de vida y no podrán cuidar a su hijo? Pero ese niño es de la misericordia de Dios. En otra parte se nos dice que irá al desierto. Y nosotros también, queridos hermanos, podríamos aplicarlo a nosotros mismos. ¿Qué será de nosotros sin nuestro Padre Dios? ¿Qué será de nosotros sin nuestro hermano Jesucristo? ¿Qué será de nosotros sin nuestra Madre? Y entonces tenemos que pasar por el desierto para que en el silencio de la oración nuestra voz sea purificada y seamos testigos del Evangelio. El mundo nos dice todo lo contrario. El mundo no lo puede entender. El mundo quiere y tiene otro plan, que no es que tengamos vida y vida en abundancia, sino es que entre nosotros no nos reconciliemos, sino que nos enemistemos, que nos saquemos los ojos, que nos dividamos,
que apliquemos violencia unos contra otros, que ejerzamos el poder que viene de lo alto y que nosotros lo usamos para nuestra conveniencia pasajera. El mundo quiere guerra, el mundo quiere que la violencia sea partera de la historia, como decía Marx. El niño que viene a llamar a la reconciliación, porque quien va a nacer es el príncipe de la paz. Y nosotros tenemos que dar un tiempo, en estas horas, si es posible, ir al desierto de nuestro corazón, a ese lugar donde podemos tal vez muchas veces recurrir pensando, ¿y por qué mi vida es así? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué todavía no puedo cambiar? ¿Por qué los demás no son así? Porque solo en ese lugar de insatisfacción podemos escuchar a la persona, la palabra, al niño que viene. Porque cuando uno dice, qué perfecto, lo tengo todo ordenado, ya tengo todo listo, todo está según lo que yo planifico, efectivamente, tal vez su plan pasajero se cumplirá, pero no será el plan de Dios. Y entonces a quien recibiremos no será el niño, y por eso es que necesitamos un precursor. Y el Señor ha querido que en lo más profundo de nuestro ser nosotros tengamos esa voz que en el desierto repite una y otra vez: preparen los caminos del Señor, hagan rectas sus sendas, eleven los valles, abajen las montañas. Es decir, sepamos que somos muy frágiles, que somos muy pequeños, que las cosas que podemos hacer y lograr son precarias, muy inestables, no se pueden mantener en sí mismas y muy rápidamente pueden cambiar, y por eso necesitamos a alguien que dé estabilidad, que dé fortaleza, que haga que todo lo que parece imposible con nuestras fuerzas se transforme en vida, que el desierto se convierta en ese jardín, en ese vergel, que nuestra Madre Santísima, San José su castísimo esposo y la multitud de santos en el cielo nos ayuden para que este tiempo de gracia que estamos viviendo nos disponga para acoger al Señor que viene hoy una vez más, manso y humilde, aparentemente sin ninguna relevancia, aparentemente no cuenta, parecería que no puede cambiar nada, pero el que viene, hermanos, es el Todopoderoso, el amor de los amores, que nos viene a visitar, que nuestro corazón no se endurezca para que no pongamos al que viene en la dureza de nuestros egoísmos, de nuestros caprichos, sino con lo poco que tenemos preparemos esa paja, ese pesebre, donde el niño no sea dañado por nuestra indiferencia y frialdad. Que así sea.